Hola a todos, ¿cómo andan? Y bienvenidos a otro video. Hoy vamos a hablar de algo distinto a lo que venimos hablando, que es análisis técnico de criptomonedas y acciones, análisis técnico y oportunidades de inversión en el mercado también, análisis también de proyectos criptos y demás. Hoy vamos a hablar de cómo el conflicto Ucrania-Rusia, las sanciones económicas y también el conflicto post-pandemia de toda el apoyo económico, la ayuda económica que se brindó durante la época de pandemia y todo el quantitative easing que le llaman a Estados Unidos cuando era el programa de compra de bonos y demás, cómo está afectando esto a la economía y cómo impacta en la inflación, cómo impacta en los activos económicos que manejamos habitualmente y cómo uno puede protegerse. Cómo uno puede protegerse va a quedar para una segunda parte que la voy a hacer a continuación de esta, pocos días después. Pero en la primera parte quiero que entendamos y aprendamos en qué afecta todo esto, ¿no? Porque está la combinación del factor post pandemia, exceso de liquidez, ahora alta inflación, y además tenemos el conflicto Rusia-Ucrania que no facilitó nada de esto porque las sanciones económicas, por un lado, quita mucho dinero del mercado perteneciente al dinero ruso, por así decirlo, del mercado. Eso hace también que no haya suficiente petróleo, por lo tanto suben los precios del petróleo también y los derivados, es decir, todo lo que es combustible, gas y demás. Y todo esto afecta a la economía en general y vamos a ver de qué se trata todo eso. Así que quédate hasta el final que vamos a ver cómo afecta todo esto a la economía y a los activos que manejamos en el día a día y cómo uno puede también protegerse de eso, ¿no? Así que comencemos con el video. Por un lado vamos a distinguir dos cosas. Uno primero es la impresión de billetes que hubo, la ayuda económica que hubo, la excesiva liquidez que esto generó en el mercado durante el periodo de pandemia, que era ayuda necesaria, pero que bueno, luego de todo esto, tanta impresión de billete y demás, termina generando inflación. Ya lo hablamos en otros videos, eso no vamos a hacer hincapié en cómo genera inflación, pero obviamente que mayor circulante y bajas tasas de interés terminan generando este proceso de inflacionario que se está descontrolando, porque por ejemplo en Estados Unidos estamos teniendo una tasa de 7% de inflación, que es un máximo histórico en 40 años, así que es algo importante y que lo quieren empezar a controlar. Por eso también empezaron a anunciar la suba de tasas de interés, donde van a subir 25 puntos básicos en varios escalones, porque obviamente necesitan subir la tasa de interés para poder frenar un poco y enfriar la economía y absorber un poquito el dinero circulante. Recordemos que la excesiva impresión de billetes hizo que haya mucho dinero circulante, que esto va a parar en compra de productos y bienes. Ahora, si por otro lado durante pandemia todo el hecho de que están todos encerrados, no hay tanta producción y demás, no aumentó de manera equitativa la producción de bienes, es decir, que la producción de bienes o más se mantuvo, estuvo por debajo, mientras que hubo más billetes del otro lado, esto termina haciendo que si tenemos, por ejemplo, 5 manzanas y tenemos 10 billetes, cada manzana va a costar 2 billetes. Ahora, si tenemos 20 billetes y 5 manzanas, porque no se produjo más, cada manzana va a costar 4 billetes. Entonces, eso es lo que es básicamente la inflación. De esta forma, es muy simplificadamente, se puede ver cómo afecta la impresión de billetes y por otro lado el no aumento de la productividad a la economía en general y cómo genera inflación. Ahora, ¿qué estaban haciendo por un lado o qué estaban planeando desde la Reserva Federal y el Banco Central básicamente? Cómo poder controlar esto, ¿no? Lo que querían hacer es subir la tasa de interés. De esta forma, ¿qué hacían? Sacaban dinero circulante, porque si sube la tasa de interés significa que se va a pagar más, pero a la vez también va a haber más, una tasa de deuda más cara. Entonces, como hay una tasa de deuda más cara, las empresas empiezan a tomar menos deudas, empiezan a crecer menos. Entonces hay un balance que hay que hacer en ese sentido. Entonces, con una tasa de interés más alta, lo que están tratando de hacer es enfriar la economía, sacar dinero circulante y de esa forma tratar de controlar la inflación. Ahora, el problema por otro lado es que esto afecta al crecimiento. Entonces uno sacrifica inflación, o sea, bajar la inflación por un crecimiento más lento, a diferencia de lo que podría mantener un crecimiento y tener una inflación baja en periodos donde no se imprimen billetes a los locos si es que no hay aumento de productividad, porque para poder imprimir necesitas aumento de productividad para no generar inflación. Ahora, ¿qué tenemos por un lado? Para poder hacer esta suba de tasas era importante que el mercado del empleo, o sea, que el employment, por así decirlo, sea alto. Esto estuvo bastante bien porque la verdad es que la tasa de desempleo en Estados Unidos está muy bajo ahora, por ejemplo, estamos tomando de referencia a eso, ¿no? Porque todos más o menos siguen ese mismo índice. Y lo que tienen es que durante todo este periodo, bueno, dijeron, ok, se puede hacer la suba de tasas porque el mercado del empleo es bastante bueno, o sea que está fuerte, entonces subir la tasa de interés no va a afectar demasiado al empleo. ¿Qué significa esto? Recordemos que cuando tenemos la suba de tasa de interés, también crece el costo de la deuda. Es decir, que si una empresa quiere crecer tomando deuda,
le va a salir más cara esta deuda. Por lo tanto, ahí analiza si va a pedir deuda o no. Probablemente muchas de las empresas que pensaban pedir deuda van a dejar de pedir deuda, por lo tanto van a crecer menos. Como van a crecer menos, van a contratar menos gente y de esa forma afecta al empleo. Entonces necesitas un empleo fuerte, un bajo desempleo en la economía para poder empezar a subir las tasas de interés sin afectar demasiado a la vida de las personas en forma negativa. Ahora, ¿qué tenemos por otro lado? Uno decía, bueno, que tenemos un empleo fuerte, se puede subir las tasas y demás para controlar la inflación. Ahora, por otro lado, lo que tenemos es que el conflicto Rusia-Ucrania lo que tiene es que todas las sanciones económicas metidas a Rusia terminan haciendo que todo el dinero ruso circulante salga de la economía. Y eso genera un pozo, un pozo que hay que llenar con algo, porque si vos sacás dinero de la economía de la nada, tanto volumen, que si bien no es un volumen gigantesco para decirlo, pero sí es una economía que vale la pena, que es importante en el mundo. Entonces, quitar ese dinero de la nada implica también imprimir billetes para reemplazar ese agujero. Y ahí volvemos al tema de la inflación. Además, por otro lado, el hecho de que se haya prohibido la compra de petróleo ruso y todos sus derivados, como el gas, por ejemplo, hace que también todos los costos derivados del petróleo y del gas terminen siendo más altos porque hay menos oferta. Si hay menos oferta de gas, si hay menos oferta de petróleo, sube el precio del petróleo, que es lo que está sucediendo. Y lo que termina es que todo lo que implica derivados de petróleo que usen petróleo o gas termina siendo más caro. Energía termina subiendo el precio, toda la producción de bienes implica consumo de energía, por lo tanto aumenta el costo de energía, por lo tanto aumenta el precio de los bienes finales y eso termina generando inflación de una forma. Luego también tenemos el transporte, que termina siendo más caro porque todos los medios de transporte en la mayoría son derivados de petróleo, de combustibles obviamente. Entonces eso termina haciendo que la logística sea más cara, que termina impactando en el precio final del producto. Por lo tanto eso hace que también haya inflación por ese lado, porque aumentan los precios de los bienes, mientras que todo por el aumento directo de los costos que tenemos de logísticos, de derivados de materia prima, derivado de petróleo y demás. Entonces todo ese conflicto genera aumento de precios generalizados en varios productos, en muchos productos, en la mayoría de los productos de hecho. Entonces tenemos por un lado que se necesita más impresión de billetes para contrarrestar el agujero que se hizo por el lado de la desaparición del dinero ruso y por otro lado también contrarrestar el aumento de los precios de los combustibles. Por eso están liberando reservas de petróleo, Japón y Estados Unidos por ejemplo, para poder cubrir eso y hacer bajar el precio de los combustibles para que no genere un aumento demasiado grande en el otro lado de los bienes, es decir, en los precios finales de los bienes. Entonces ahí tenemos los dos grandes conflictos que tan difíciles de controlar, porque tenemos inflación alta que la tratan de controlar con una tasa de interés alta, subiendo la tasa de interés porque veían una economía fuerte, pero ahora también tenemos el conflicto Rusia-Ucrania que mete cuchillazos, por así decirlo, en la economía. Por otro lado, y antes de continuar, quería comentarles que tengo mi curso de trading básico para que los que recién empiezan, lo está publicado en mi sitio web, lo pueden entrar, les dejo el link en la descripción del video. Y también por otro lado, en el próximo video, donde voy a hablar de esto, una continuación de este video, voy a hablar de cómo esto afecta a los activos en general de la economía, cómo pueden ser las acciones que nosotros transaccionamos normalmente en nuestros análisis técnicos, cómo afecta a la economía en general en términos de criptomonedas, en términos de acciones de growth y value, es decir, las acciones value que son las acciones más establecidas y las growth que son las de tecnología en la mayoría de los casos, que tienen alto crecimiento pero también están muy afectadas en conflictos de cuando hay tasa de interés, suba de tasa de interés, baja de tasa de interés y demás cosas importantes de la economía, variables importantes de la economía. Así que todo eso lo voy a hablar en el siguiente video, así que si no están suscritos, denle clic al botón de suscribirse y también dejen su like porque ayuda a que este video se muestre más y también ayuda a que el canal crezca, que bueno, yo se lo agradecería obviamente porque queremos que el canal crezca. Ahora, un comentario final, así como para terminar de cerrar este tema, es que todo esto normalmente suele afectar a la volatilidad del mercado. Entonces la volatilidad del mercado de acciones, en general lo que termina pasando es que hay más movimiento de subas y bajas, que se puede sacar mucho beneficio operando opciones, por ejemplo, que eso lo voy a hablar en el siguiente video para que queden ahí pendientes, que lo voy a hablar probablemente sea, si no esta semana, la siguiente, pero va a ser más finales de esta semana, así que estén atentos y denle clic a la campanita porque así reciben la notificación cuando subimos ese video. Ahora, lo que hace es que el aumento de la volatilidad hace que sea más difícil transaccionar operaciones de corto plazo, pero a la vez uno tiene miedo de entrar en el largo plazo porque no sabe si esto va a caer más. Entonces, como naturalmente podemos ver, al mercado de acciones no les gusta la incertidumbre, no les gusta a los inversores la incertidumbre de no saber qué va a pasar y demás, y eso termina afectando negativamente. De hecho, si uno toma en referencia los periodos de alta inflación con aumento de volatilidad, la verdad es que el retorno real del mercado de acciones fue más bajo en promedio, y que el retorno real del mercado de acciones
en promedio, cuando la inflación fue de 3 a 4%, fue bastante más alto, fue el más alto de todos, que cuando la inflación estaba más alta, que ahora estamos en un 7% anualizado en el caso de Estados Unidos. Así que tengan en cuenta eso al momento de operar. En el próximo video vamos a hablar de la forma de cubrirse de estos problemas de la inflación y qué alternativas de inversión tenemos para poder proteger nuestros ahorros, por así decirlo, de la inflación y los periodos de alta volatilidad y incertidumbre. Así que espero que les haya gustado este video donde comentamos un poquito el general y nos vemos en el próximo video.